participação. É um tema muito difícil, né, que está no cerne da questão da sustentabilidade. E então realmente é uma discussão que está ainda em aberto. Então, aproveitando, fazendo uma pergunta inicial, eu tenho mais outras aqui. O capitalismo, antes mesmo, né, de um modelo econômico, que foi escolhido pela sociedade, passa a tem uma amplitude de um modelo econômico geopolítico. Ou seja, a liberdade de escolha, a democracia é quem está por trás do modelo. Esta democracia, como muito bem colocado, ela pressupõe a liberdade de escolha e a liberdade de acesso, de inclusão. Então, por um lado, a sociedade busca a sustentabilidade. Por outro lado, a sociedade tem o consumismo compulsivo. E busca cada vez mais, num processo, digamos, individualista, né, em primeiro lugar, o seu bem. O próprio capitalismo tem criado a grande discussão da exclusão, pela falta de acesso a todos os bens que são criados. Então, a grande pergunta que fica é esse paradoxo, né? O capitalismo se sustenta na democracia, na liberdade de escolha e no acesso aos bens, serviços e o bem-estar de todos, e este mesmo modelo hoje tem levado a uma situação oposta. Então, gostaria de ver assim, o que realmente, onde é que está o cerne deste paradoxo no capitalismo? Qual é a liderança que efetivamente tem que acontecer? Quem tem que conduzir este processo para que a gente possa fazer essa migração da situação atual para a situação que a gente deseja num capitalismo sustentável? Bueno, es una pregunta muy profunda, muy importante, y voy a intentar solo un esbozo de respuesta porque obviamente es una pregunta muy medular. Por un lado, mi colega dice bien cuando dice que el capitalismo ha ido de la mano del liberalismo y de una democracia con libertad y representatividad y con poderes para ser elegido o rechazado en elecciones sucesivas. Esa ha sido la tendencia global constatada por la historia. Y por una descentralización o subsidiariedad que a todos nos gusta. Por otro lado, es verdad, y lo decía yo en varias partes de mi exposición, el modelo de capitalismo como lo hemos conocido no ha sido satisfactorio para nada en al menos dos dimensiones. La dimensión de llegar a un sistema no igualitario, pero de más equidad distributiva, y la dimensión de respetar mejor el medio ambiente y el equilibrio o la armonía de los bienes de la naturaleza. Ahora, mi tesis es que el sistema como lo hemos conocido es un sistema incompleto, para la época actual, para los desafíos de la humanidad del siglo XXI, XXII para adelante, el capitalismo ya se está quedando obsoleto. Por lo tanto, mi predicción, me puedo equivocar largamente, es que el sistema empieza a mutar. Como todo cambio de metamorfosis, no sabemos bien hacia dónde, pero estoy seguro que el sistema como lo hemos conocido hasta ahora y sus limitantes y excesos está empezando a dar los primeros síntomas pequeñitos de mutación o cambio para intentar responder que es incompleto hasta hoy. Ejemplo de eso, la crisis, que se dice siempre, bueno, es la segunda crisis más importante de la historia después de los años 30, pero como no se resuelve, no vaya a ser siendo, Dios no lo quiera, que sea igual a los años 30, Dios no lo quiera, pero hasta ahora no veo progreso. Pero esa crisis da algunas señales de insatisfacción y de desconfianza y sobre todo de ignorancia de qué hacer. Está desbordada una parte de la autoridad.
Y la segunda parte de mi respuesta, intento de respuesta, es lo que usted dice. Para que haya inclusión, el mercado no necesariamente puede provocarla, ni la induce. El mercado es un instrumento, es como una mesa, una silla, es un poco neutro y en ese sentido estático, lamentablemente. El mercado puede dar oportunidad, puede dar movilidad, pero no asegura inclusión. No asegura inclusión a los jóvenes de España que hoy día tienen 50% de desempleo. No asegura inclusión a la población adulta en Europa que a partir de los 58, 60 años ya no encuentra trabajo o realización. Por lo tanto, aquí entramos a lo que usted mismo insinuaba en su pregunta, el tema del liderazgo. Y el tema del liderazgo no es una facultad económica, no tiene que ver con el capitalismo, no tiene nada que ver con el mercado. Esos son instrumentos o una ciencia parcial. Y lo que ha faltado es un vacío enorme en el liderazgo mundial, al menos en mi propia visión particular. Liderazgo, gobernabilidad y un intento de cambio a una metamorfosis más inclusiva es lo que nos puede dar más esperanza al futuro. Muito bem. Dentro desse processo ou seja, do tempo de vida do modelo capitalismo, tem uma pergunta que diz: o senhor concorda com o lema do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível? Yo estoy absolutamente seguro que otro mundo es posible y voy a aprovechar la vista que aquí tengo el profesor Aparicio, que viajamos del aeropuerto para acá a altas horas de la noche. Sí, ahí lo estoy mirando, que me enseñó algo, me dijo, ¿qué pasaba en la discusión de los años 60? Acuérdate, Alinat, 1965, 1968, revolución estudiantil en París, indignados hoy, discusión académica, universidades, empresas convulsionadas, políticos convulsionados. ¿Qué pasaba a principios de los 70? La gran pregunta en muchas partes era ¿hacia dónde está enfocando el socialismo? Los socialismos reales de la época, la Unión Soviética, el socialismo de los países de Europa del Este, la Polonia, la República Checa, la Hungría, todo lo que se veía como semilla de cambio. Bueno, el que nos estemos haciendo estas preguntas sobre el capitalismo postmoderno hoy día ya lleva la semilla de que por algo lo estamos discutiendo, porque viene algún olfato de cambio. No sabemos bien hacia dónde y cómo. Pero usted me preguntó, ¿otro mundo es posible? Yo creo que con buena voluntad y cooperación y con paz, siempre otro mundo es posible, y tuve la suerte porque Dios me da buena fortuna casi siempre. Tuve la suerte de tener a la mano una cita de Jacques Maritain, que es un pensador francés cristiano que ha tenido una enorme influencia en la Europa y también en mi país y probablemente en este y en muchos, desde su raigambre filosófica de humanismo. Él, a propósito de una conferencia general en la UNESCO que se hizo en México, porque le tocaba a México ser el país huésped hace muchos años, y no sé por qué Francia lo designó a él, el delegado francés a la conferencia, dijo algo que es muy interesante en la discusión tan exacerbada y tan complicada que había en esa mesa cultural y social que es la UNESCO. Hasta hoy la UNESCO es complicada. Si no, pregunten a la señora Bokova, que hoy día la maneja, y a Estados Unidos. Complicada, por buena razón. Él decía, con todo lo que estamos discutiendo de filosofía, y miren que lo decía un filósofo, Maritain, el propósito final de UNESCO es un propósito práctico. Es llegar a algún acuerdo entre mentes para que podamos establecer un mínimo común denominador y avanzar. No sacamos nada con discutir ad infinito si no nos ponemos metas grandes, objetivos grandes, metas que pueden ser satisfechas por la humanidad si es que estamos conscientes de nuestras convicciones prácticas de hoy. Nuestras convicciones prácticas de hoy. Un filósofo le da clases de practicalidad a políticos,
académicos y gente de la cultura y la educación en esa época. Yo creo que eso es lo que me da a mí la base de la esperanza. Si nos podemos poner de acuerdo en 10, 15, 20 prioridades centrales con raíz ética, moral, y pasamos a la acción, que era la que pedía Maritaria en ese momento, y no solo a la reflexión, tenemos esperança para uma humanidade melhor. Muito bem. Tem uma pergunta que vai muito dentro até desta avaliação mais filosófica. O ser humano tem se colocado muito desafios por causa do momento atual da sociedade, da nossa sustentabilidade. E aqui tem uma pergunta bem direta. O capitalismo liberta ou escraviza a pessoa humana? Otra pregunta medular. En general, mi apreciación personal es que el capitalismo bien entendido, bien regulado, bien conducido, da oportunidades para la liberación, pero no garantiza la liberación. La liberación es una condición individual, personal, de convicción y grupal en tu comunidad. No es una cosa que un sistema determinado de organización pueda determinar, puede facilitar, pero no determinar. Ahora bien, yo creo que lo que está limitando el tiempo y el enfoque de las personas no tiene tanto hoy día que ver con el capitalismo esencial o de fundacional. Tiene que ver con otra cosa que es fascinante, pero que está desbocada. Tiene que ver con la globalización. Es muy distinto un sistema regulado, con raíces, educado y controlado, capitalista, local, regional y nacional, que un sistema capitalista donde entramos a la competencia de la globalización, todos con todos, 182 países, sálvese el que pueda. Es la globalización la que está matando el tiempo de ustedes. ¿Cuánto tiempo pasan leyendo historias de países que ni conocen? ¿Cuánto tiempo pasan pegados al Internet viendo la última incidencia de la noticia o del amigo que tienen en China o en la India o en Moscú? ¿Cuánto tiempo le están quitando a su familia, a sus seres queridos que realmente conocen y comparten? Entonces, esa globalización sin reglas es la que a mi juicio está esclavizando más a las personas que el capitalismo clásico tradicional, no el mal capitalismo, esa es otra cosa. Muito bem. Dentro da sua colocação sobre o equilíbrio, nós temos aqui duas perguntas que eu vou colocar. A primeira tem a ver com a questão ambiental. É possível o capitalismo nos levar à sustentabilidade sem a internalização das externalidades ambientais? Como internalizá-las sem provocar os desequilíbrios e sem prejudicar os países em desenvolvimento? E também dentro do equilíbrio o capitalismo não é mais apenas um sistema econômico, tornou-se uma grande avalanche que se espalha pela sociedade e, por sua vez, é sufocada pelos avanços tecnológicos e o apelo ao consumo inconsciente. Em sua opinião, conseguiremos encontrar o equilíbrio? Estamos hoy día básicamente en un sistema de desequilibrio, como intenté demostrarlo. Hay un desequilibrio macroeconómico evidente en los 9 o 10 países que dominan todavía la economía mundial. Buena noticia para todos nosotros. Esta vez no tenemos velas en este entierro. Perdónenme los sacerdotes y los obispos. Esta vez los latinoamericanos no tenemos nada que ver con la crisis soberana de la deuda bancaria, de los excesos de los países del norte en Europa, Estados Unidos y en Asia. No tenemos nada que ver. Y esta vez Dios nos ayudó y nos pilló más preparados, más consolidados en esta crisis. Algo que hay que valorar y algo que hay que cuidar, porque ¿cuántos años le costó a Brasil llegar en el poderoso sitio que tienen hoy día? ¿Cuántos años de experimento le costó a mi pobre pequeño país llegar hoy día a ser un líder de reformas mundiales y estar en paz? Entonces tenemos que cuidar y tenemos que darnos cuenta que en esta crisis no tenemos causa que poner, por suerte, y sin embargo no tenemos voces que lo digan.
Latinoamérica, que es un continente que yo le llamo continente, no es región, es verdaderamente continente. Un continente donde todavía se crece al 4, 4,5%, donde el ingreso promedio de las personas algo sube o más que algo año por año, donde casi no hay inflación o muy poca, donde con 2 excepciones de 33 países las cosas marchan en paz, con diálogo y democracia, y con progreso social y con regulación razonable, pongámoslo así, no tiene voz en esta discusión. Eso es algo extraño, ese tal vez un desafío para nuestras asociaciones, para UNIAPAC como fuerza global, hay que intentar hacerlo. Ahora, yo creo de que si educamos la conciencia de las personas y sobre todo de nuestros líderes sobre estas brechas o discrepancias entre hasta dónde hemos llegado y lo que viene, alguien decía por ahí, gobernar es educar, vamos por lo menos a avanzar varios pasos en algún camino de soluciones. Y no todo está perdido con el medio ambiente que usted me preguntaba. Los instrumentos modernos tienen algunas soluciones en mi país. Mi país es un país esencialmente forestal, de Santiago al sur. Hay buenos vinos, buena fruta y después puro bosque, bosque, bosque hasta la Patagonia. Bueno, obviamente que el tema ambiental es muy importante. Se estableció un mercado, ojo, mercado nuevamente, un instrumento que era neutro, pero que en vez de dejarlo neutro lo utilizamos para mejorar con bonos de CO2, donde esos bosques vendían la buena impacto que hacían al oxígeno limpio en el sur de mi país contra otro que estaba por ahí polucionando en algún lado. No digo que sea la solución, pero al menos hay instrumentos inteligentes que nos pueden llegar a internalizar los costos de lo que hacemos mal sobre esa parte llamada el hábitat y la sustentabilidad. Es cosa que la inteligencia humana se ponga de acuerdo a crear, a innovar dentro de valores importantes, dentro de prioridades importantes. ¿Cuál es la discusión que le falta al modelo actual con todo el progreso que ha tenido en 50 años? Priorizar. Estamos haciendo un poco de todo y por lo tanto estamos yendo a ninguna parte. Porque no hay, porque la polis, es decir, la plaza pública en el sentido griego está desocupada. No hay nadie que esté dedicado a dar las señales de cómo priorizar, cómo guiar y cómo gobernar. Ese es el problema. No está tanto en lo económico, está en la ausencia de un liderazgo. Pegando este ponto importante, a questão de liderança. A agenda mundial é muito grande, complexa e que traz interesses individuais muito fortes. O que tem se notado é que na história do homem, a evolução e grandes momentos tiveram sempre uma liderança presente. E talvez para nós aqui, a última grande liderança tenha sido o Papa João Paulo II. Né? Então, a pergunta é justamente nesse sentido. Como é que este processo de mudança, ele vai realmente acontecer? Ele será um processo que vai exigir uma liderança para traçar essas prioridades, para definir aquilo que realmente deve ser feito primeiro, independente de interesses individuais, ou nós vamos continuar num longo processo de diálogo, de conversação, de negociação, de defesas de interesses? Como é que o senhor vê esse processo? Bueno, la verdadera lideranza nunca viene del lobby, nunca viene del juego de intereses puramente particulares. Ello es legítimo, es legal, pero no es medular y no cambia la sociedad. La lideranza tampoco viene necesariamente, aunque han habido muchas excepciones, y siento decirlo porque yo también soy profesor del mundo académico. Los académicos generan buenas ideas, pero tienden a quedarse en la discusión y muy poco en la solucionática. Como me decía mi expresidente y jefe, Aninat, no tanto diagnóstico, háblame de la solucionática, y me voy a acordar siempre en mi vida de eso. ¿Cuál es el camino? Ya discutiste todos los escenarios. ¿Cuál es el camino? Segundo punto. Y tercero, yo creo que lamentablemente
si miro históricamente al menos, voy a ser empirista, como Bacon en Inglaterra, o como Smith en lo económico, o como algunos científicos hoy día, voy a ser empirista. Yo creo que, me duele decirlo, pero al mundo le falta sufrimiento, por lo menos al mundo dominante de liderazgo que está con los problemas hoy. Sus generaciones actuales nacieron con un coche en la puerta, con educación garantizada, con viajes ilimitados, con una transferencia de subsidio del Estado si lo necesitaba. Ninguno de los que estamos aquí nacimos en esas circunstancias. Y por lo tanto, mientras no haya un grado de sufrimiento, ojalá lo menos posible, que mueva la conciencia, no tengo tanta seguridad que va a sobrevenir essa liderança. Muito bem, nosso tempo está se esgotando, tenho mais uma pergunta aqui, bem específica. Para o mercado sustentado pelo consumismo, é possível diminuir a velocidade de produção e consumo para salvar o planeta sem destruir o mercado? Le voy a contestar con una discusión que me tocó escuchar en Naciones Unidas entre un gran delegado brasilero, un diplomático brasilero excelente, no recuerdo su nombre, y si lo recordara no quisiera mencionarlo para no involucrarlo, contra un igual diplomático norteamericano. El diplomático norteamericano le decía en Naciones Unidas, en un foro en Nueva York, la Amazonía es un bien mundial, no es un bien brasilero, no es un bien descubierto por los portugueses y manejado por usted, es un bien mundial, por esto, por esto y por esto. Por lo tanto, la Amazonía tenemos que manejarla como un bien común global y Estados Unidos tiene enorme cantidad de cosas que decir y este es el patrón. Y el diplomático brasileño le dijo magistralmente, preocúpese usted primero de sus bosques en Alaska, de su situación de deforestación, de lo que hace ahí cercano al Golfo de México, en el borde con Canadá, antes de venir a darnos a nosotros lecciones de cómo manejamos ese magnífico recurso que es la Amazonía. Es decir, siempre uno puede pensar que limitar algo puede ser una solución, y no digo que no. En una guerra, en un terremoto, en una emergencia, en un desastre, hay que limitar, y la economía de comando y central es eficiente y sale adelante. Pero en la normalidad es mejor dar opciones, es mejor producir más. Fíjese que Roosevelt, para salir de la Gran Depresión, inventó que había que mejorar los precios de los productos agrícolas. Estamos hablando de los años 30. El plan antidepresión de Roosevelt fue de marzo de 1933. Y dijo, en tales estados, por decreto, se va a quemar la producción agrícola, la soya, el trigo, porque quiero que suba el precio, haya incentivo y la gente invierta más al próximo periodo. No quería stock, quería flujo. Pero era brutalmente duro en la equidad decir eso, cuando habían colas de cola de gente que no comía en las grandes ciudades de Estados Unidos por la depresión, o en África o en Europa. Entonces, siempre en la opción de limitar, controlar, disminuir o mejorar las opciones creativamente, estoy con la segunda. Intentar, por lo menos. Muito bem, professor Ananá, gostaríamos de agradecer sua presença. Com certeza o início do nosso FAS ganha um brilho enorme já desde esse momento e ficamos muito felizes, estamos aqui sempre abertos. Muito obrigado por tudo. Muito.